Me llamo Martín Herrera, tengo 42 años y soy taxista en Lima, Perú. Llevo más de una década recorriendo la ciudad de madrugada. He llevado a todo tipo de pasajeros, borrachos, gente agresiva, parejas peleando, pero nunca, jamás, había vivido algo como lo que me pasó aquella noche. Eran las 3:20 de la mañana cuando decidí hacer mi último viaje. Mi turno ya casi terminaba, pero el cansancio y la curiosidad me jugaron una mala pasada. Sonó una notificación en la aplicación, un pasajero pedía un taxi desde un cementerio en las afueras de la ciudad. ¿Quién demonios pide un taxi desde un cementerio a esta hora?, pensé. Cualquier persona con sentido común hubiera ignorado ese viaje, pero yo no. La tarifa era buena y la distancia corta. Así que acepté. Mientras manejaba por la carretera desierta, sentí que algo estaba mal. El aire se volvió pesado, mi respiración se hizo lenta. El silencio era absoluto, demasiado denso. Al llegar, bajé la velocidad, pero no vi a nadie esperando. Entonces, el coche vibró levemente. El asiento trasero crujió, como si alguien hubiera subido. Y antes de que pudiera girar la cabeza, una voz helada susurró en mi oído. Ya es tarde para irte. Un escalofrío paralizó mi cuerpo. El espejo retrovisor reflejaba algo imposible. Sentí un vacío en el estómago, un miedo tan intenso que apenas podía moverme. Mi piel se erizó por completo. No estaba solo en el auto. Con las manos temblorosas, llevé la mirada al espejo retrovisor. No había nadie, y al mismo tiempo, sí lo había. Era una sombra borrosa, algo que no tenía forma definida pero que estaba ahí, justo en el asiento trasero. Se movía, como si se retorciera en la penumbra. No mires atrás, susurró la voz otra vez. Mi instinto me gritaba que pisara el acelerador y saliera de ahí, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si algo invisible me sujetara en el asiento. Traté de hablar, de preguntar quién estaba ahí, pero mi voz no salía. Apenas si podía respirar. El aire dentro del taxi se volvió frío, casi helado, y un olor a tierra húmeda comenzó a impregnarlo todo. De repente, mi celular vibró. La pantalla de la aplicación mostraba algo que no tenía sentido. Pasajero a bordo. Destino, desconocido. No había dirección. No había un tiempo estimado de llegada. Nada. Mi corazón latía con fuerza, y una idea irracional cruzó mi mente: ¿qué pasaría si intentaba cancelar el viaje? Sin pensarlo mucho, mi dedo se deslizó hasta el botón de cancelación. Pero antes de que pudiera presionarlo, la pantalla se apagó por completo. En ese instante, la radio del auto se encendió sola. Un ruido blanco invadió la cabina, como si alguien estuviera manipulando la señal. Y, entre la estática, una voz distorsionada pronunció algo. No puedes irte. Ese fue el punto de quiebre. Apreté los dientes, cerré los ojos y giré la llave con fuerza. El motor rugió y aceleré como si mi vida dependiera de ello. El cementerio quedó atrás en cuestión de segundos, pero el miedo no desaparecía. El espejo retrovisor seguía ahí, reflejando la oscuridad del asiento trasero. Algo seguía conmigo. Y entonces, sin previo aviso, sentí una presión sobre mi hombro. Alguien, o algo, me acababa de tocar. Un sudor frío recorrió mi frente. Seguí acelerando, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces, algo peor sucedió. El cinturón de seguridad del asiento trasero se abrochó solo. Y la voz susurró de nuevo, más cerca esta vez. El viaje apenas comienza. Mis manos sudaban en el volante. El cinturón de seguridad del asiento trasero seguía abrochado, como si algo invisible estuviera sentado ahí. Respiré hondo y aceleré aún más. Quería alejarme de aquel cementerio lo más rápido posible, pero el miedo me nublaba la vista. La carretera se hacía interminable. Miré de reojo el espejo retrovisor. La sombra seguía ahí.
borrosa, pero presente. No tenía rostro, no tenía forma humana, pero podía sentir su mirada clavada en mi nuca. ¿A dónde te llevo?, murmuré con voz entrecortada. La radio volvió a encenderse con interferencias. La estática retumbó en la cabina y entre los ruidos distorsionados, una frase emergió. A casa. Mis músculos se tensaron. Mi casa. ¿Cómo sabía dónde vivía? Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje apareció en la aplicación. Destino actualizado. Y debajo, una dirección. Mi dirección. El aire se volvió más pesado, como si el taxi se hubiera convertido en un ataúd móvil. No, no, no. Grité, frenando de golpe. Mi respiración era errática. El motor se apagó. La carretera estaba desierta, la única luz provenía de los faros de mi auto. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, alguien que pudiera ayudarme. Nada. Entonces, el taxi empezó a temblar. Algo golpeaba el auto desde afuera. Toc, toc, toc. El sonido venía del maletero. Como si alguien estuviera atrapado adentro. Toc, toc, toc. Mi piel se erizó. ¿Y si el verdadero horror no estaba en el asiento trasero, sino en el maletero? Lentamente, abrí la puerta del auto y salí. El aire helado me golpeó el rostro. Cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, pero mis pies avanzaron solos. Di la vuelta al vehículo y, con manos temblorosas, presioné el botón para abrir la cajuela. Clic. La tapa se elevó. Y dentro, vi algo que jamás podré olvidar. Un ataúd de madera oscura. Mi corazón latía con fuerza. Eso no podía ser real. Sobre la tapa del ataúd, había un papel viejo y arrugado con mi nombre escrito a mano. Mis piernas temblaron. El olor a tierra mojada me llenó los pulmones. Entonces, la tapa del ataúd empezó a moverse. Algo dentro estaba golpeando para salir. Y justo antes de que pudiera correr, una mano pálida emergió lentamente desde la oscuridad. Me quedé paralizado. Aquella mano huesuda y pálida salió lentamente del ataúd. Los dedos eran largos, con uñas amarillentas y desgastadas, como si hubieran intentado rasgar la madera durante años. El aire se volvió más frío. Un aliento helado me rozó el cuello. «Es hora de irnos», susurró una voz cavernosa. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Corrí hacia el auto y tiré la puerta con fuerza. Giré la llave, pero el motor no encendía. «Vamos, carajo, enciende». Miré por el retrovisor y sentí un terror indescriptible. La sombra ya no estaba en el asiento trasero. No, estaba afuera, justo frente a mí. La figura borrosa flotaba sobre el capó del auto. No tenía ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. De repente, el ataúd cayó al suelo con un estruendo seco. Giré la cabeza y vi que la tapa estaba completamente abierta. Vacía. La radio del auto volvió a encenderse. Esta vez, no había estática. Era mi propia voz. «Martín. Martín. Ya es tarde para irme». Mi piel se erizó. Era mi voz. Pero yo no estaba hablando. El miedo me paralizaba. Algo estaba jugando conmigo. Entonces, sin previo aviso, el motor rugió y los faros parpadearon violentamente. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador a fondo. El auto chirrió contra el asfalto y me alejé a toda velocidad. El ataúd, la sombra, el cementerio, todo quedó atrás. Pero algo no estaba bien. El aire seguía helado dentro del auto. Miré el espejo retrovisor una última vez. Y ahí estaba. Yo mismo. Mi propio reflejo me miraba, pero no era yo. Mi rostro estaba pálido, con ojos vacíos y una sonrisa espantosa. Y entonces, mi reflejo habló con mi voz distorsionada.
El viaje aún no termina. El auto se apagó en seco. La oscuridad me envolvió. Y en el asiento trasero, algo empezó a reír. El sonido era bajo, casi un susurro. Pero iba creciendo. Risas entrecortadas, burlonas. No eran humanas. Sentí un peso en mis hombros. Como si alguien se inclinara sobre mí, respirando en mi oído. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo estaba congelado. Quería gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Entonces, la radio volvió a encenderse por última vez. Martín. Ya estás en casa. Mi piel se erizó. Giré la cabeza lentamente. Y lo que vi, fue lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro. Desperté con un sobresalto, jadeando, con el corazón latiéndome en los oídos. Estaba en mi taxi, pero algo no cuadraba. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas. El motor estaba apagado. Y yo, estaba estacionado frente a mi casa. Mis manos temblaban sobre el volante. No recordaba haber conducido hasta aquí. El último recuerdo que tenía era el reflejo en el espejo, mi otro yo hablándome. Y luego, la risa. Aquella risa espantosa que todavía resonaba en mi cabeza. Revisé el asiento trasero con un movimiento torpe. Nada. Vacío. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido un mal sueño. Tal vez me había desmayado de puro miedo. Tal vez. Entonces, mi celular vibró. Miré la pantalla con el estómago encogido. Era una notificación de la aplicación de taxis. Gracias por el viaje, Martín. El aire se me atascó en la garganta. El pasajero había calificado el viaje con 5 estrellas. Mis manos comenzaron a sudar. Abrí el historial de viajes. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. No había ningún registro de ese viaje. Nada. Fue entonces cuando noté algo peor. El cinturón de seguridad trasero seguía abrochado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Desabroché mi propio cinturón con rapidez, abrí la puerta y salí del auto, respirando con dificultad. Miré la fachada de mi casa. Todo parecía normal. Pero había huellas en la acera. Huella tras huella, como si alguien hubiera salido del taxi antes que yo. Mi piel se erizó. Las marcas iban directo a mi puerta. Mi respiración se volvió entrecortada. No quería entrar. No quería saber quién o qué me estaba esperando adentro. Pero entonces, mi teléfono vibró otra vez. Era otro mensaje. Uno que me hizo sentir un terror que jamás había conocido. Nos vemos esta noche, Martín. El viaje aún no termina. Mi estómago se revolvió. Las luces de mi casa parpadearon. Y luego, la puerta principal se abrió sola. En la penumbra del umbral, había alguien esperándome. No era una sombra. No era una figura borrosa. Era yo. Mi otro yo, con el rostro pálido, los ojos oscuros y aquella sonrisa espantosa. Vamos, Martín, dijo con voz rasposa. Es hora de continuar el viaje. La risa volvió a sonar, envolviéndolo todo. Y en ese instante, las luces se apagaron. Algunos viajes no deberían aceptarse, pero a veces es imposible decir que no. Me llamo Carlos Méndez, y llevo más de 15 años trabajando como taxista. He visto de todo, borrachos que no recuerdan su dirección, parejas discutiendo en el asiento trasero, hasta tipos sospechosos que me han hecho pensar en pisar el acelerador y largarme. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche. Era casi la medianoche, y estaba a punto de terminar mi turno cuando me llegó una solicitud de viaje. La ubicación me pareció extraña, una carretera secundaria a las afueras de la ciudad, un lugar donde rara vez alguien pide un taxi a esa hora. Quise rechazarlo, pero algo me detuvo, tal vez la curiosidad, tal vez el dinero extra.
Cuando llegué, la calle estaba desierta. Apagué las luces altas y revisé la aplicación. El nombre del pasajero no aparecía, solo decía usuario. Antes de que pudiera cancelar, lo vi. Junto a un poste de luz parpadeante, había un hombre de rostro pálido y vestido con ropa antigua. Sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. A la calle San Martín, por favor, murmuró con una voz extrañamente familiar. El hombre subió al taxi sin mirarme a los ojos. Cerró la puerta con suavidad y se acomodó en el asiento trasero. Algo en su presencia me puso nervioso. No sabría decir qué era, quizás su postura rígida, su piel demasiado pálida o la manera en que sus manos temblaban levemente. A la calle San Martín, por favor, repitió con voz baja. Asentí y puse el auto en marcha. Pero algo no me cuadraba. Conocía bien la ciudad, y estaba seguro de que no existía ninguna calle con ese nombre. Fingí normalidad y decidí seguir la ruta más lógica, esperando que él me indicara el camino. Los primeros minutos transcurrieron en completo silencio. No me miraba, no movía un músculo, solo mantenía la vista fija en la ventana. Encendí la radio para romper la tensión, pero la estática llenó la cabina. Extrañado, intenté cambiar de estación, pero todas sonaban igual. Apagué la radio y miré por el retrovisor. El hombre estaba ahí, pero por un instante me pareció ver otra cosa. Una silueta más oscura, casi una sombra. Parpadeé y la imagen desapareció. ¿Es su primera vez por aquí?, pregunté, intentando sonar casual. El pasajero tardó en responder. Luego, sin girar la cabeza, murmuró. No, yo solía vivir aquí, hace mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Seguí conduciendo, pero la dirección que él había dado no aparecía en el GPS. Intenté preguntarle nuevamente. Señor, ¿está seguro de que esa calle? Solo siga recto, interrumpió, con una voz más firme. Obedecí, aunque mi instinto me gritaba que diera la vuelta y me largara. Las calles estaban cada vez más oscuras, como si las luces fallaran al acercarnos. Miré la hora en el tablero, 12:33 de la mañana. Algo llamó mi atención. Revisé el espejo y vi su reflejo, pero no coincidía con su silueta. Parecía más delgado, más envejecido. Y sus ojos no tenían brillo. El aire dentro del taxi comenzó a sentirse denso. Un sudor frío me recorrió la espalda. Apreté el volante con fuerza. Algo no estaba bien. Entonces, sin previo aviso, las luces del taxi parpadearon y el motor se ahogó. Pisé el freno y me detuve a un lado del camino. Giré la llave para intentar encenderlo de nuevo, pero el auto no respondía. Maldición, murmuré. Fue entonces cuando escuché la respiración detrás de mí, pero el pasajero no se movía. Mi corazón latía con fuerza. Intenté encender el taxi de nuevo, pero el motor solo hizo un ruido seco. Miré al pasajero por el espejo retrovisor, seguía inmóvil. Parece que el auto falló, dije, esperando alguna reacción. El hombre no respondió. Solo respiraba lento, profundo, pero algo me inquietó, su aliento no empañaba el cristal de la ventana. Tragué saliva y volví a girar la llave. Nada. Voy a revisar el motor, no tardaré. Abrí la puerta y salí del auto, intentando controlar el temblor en mis manos. Afuera, el aire era helado. Levanté el capó, fingiendo que entendía que estaba fallando, pero en realidad solo necesitaba un momento para pensar. Algo no estaba bien. Las calles estaban completamente desiertas. Ni un solo sonido de la ciudad, ni grillos, ni viento. Un silencio absoluto. Entonces lo noté. Las luces traseras del taxi proyectaban la sombra del auto en la calle, pero no había sombra del pasajero en la ventana trasera. Un escalofrío subió por mi columna. Cerré el capó de golpe y, con pasos firmes, volví al auto. Tenía que largarme de ahí.
Todo bien, dije, fingiendo tranquilidad mientras me sentaba. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí. ¿Seguro?, preguntó con una voz profunda, como si saliera de algún lugar lejano. Mis manos sudaban. Giré la llave una última vez, y el motor rugió de nuevo. El taxi encendió. Suspiré aliviado y pisé el acelerador. Solo quería dejar atrás ese maldito lugar. Conduje en silencio. No miré el retrovisor. No quería verlo. Pero la sensación de que me observaba se hacía cada vez más fuerte. Pasaron unos minutos y algo me hizo voltear. El hombre estaba sonriendo. Una sonrisa sutil, pero helada. ¿Qué pasa?, pregunté con un hilo de voz. El pasajero ladeó la cabeza y murmuró. Nada, es solo que esta calle no estaba aquí antes. Mi estómago se hundió. Miré alrededor y no reconocí nada. La carretera era diferente. Los árboles al borde del camino eran altos, deformes, retorcidos. Ese lugar no existía en la ciudad. Pisé el freno. ¿Dónde estábamos? El GPS parpadeaba. La pantalla solo mostraba un mensaje, sin señal. Giré la cabeza bruscamente hacia el pasajero, pero ya no estaba ahí. El asiento trasero estaba vacío. El aire dentro del auto se volvió más pesado. Me costaba respirar, como si algo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Un frío insoportable invadió la cabina. Mis oídos comenzaron a zumbar y mi visión se volvió borrosa. De repente, sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien estuviera apoyando las manos en mí. ¿Qué demonios?, susurré. Entonces, una voz gélida murmuró en mi oído. No debiste aceptar este viaje. El aire se cortó. Mis músculos se tensaron. Y su reflejo volvió a aparecer en el retrovisor, pero ahora estaba sentado a mi lado. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba paralizado. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi respiración se volvió entrecortada. No estaba solo en el auto. El pasajero sonrió de nuevo. Y esta vez, su reflejo también lo hizo. No podía moverme. Mi cuerpo estaba rígido, atrapado en una parálisis repentina. El reflejo del pasajero en el retrovisor seguía allí, pero al girar la cabeza, el asiento estaba vacío. Solo su imagen permanecía en el espejo, sonriendo de manera antinatural. Mi respiración se volvió errática. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. Era como si algo invisible me sujetara. De pronto, la radio del taxi se encendió sola. La estática llenó la cabina, seguida de un susurro distorsionado. Carlos, murmuró la voz a través del parlante. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Era como si el taxi me estuviera atrapando. Déjame salir, grité, desesperado. Entonces, la voz en la radio cambió. Ahora eran múltiples voces, susurrando mi nombre una y otra vez. Quise apagarla, pero el botón no funcionaba. El sonido subió de volumen, hasta convertirse en un grito desgarrador. Carlos, no debiste aceptar este viaje. De golpe, el motor del taxi se encendió solo. Las luces delanteras iluminaron la carretera, pero ahora no estaba solo. Frente a mí, en medio de la calle, había decenas de figuras. Hombres, mujeres, niños, todos con la piel pálida, mirándome con ojos vacíos. Un sudor frío recorrió mi espalda. No eran personas normales. Algunos tenían heridas profundas en el rostro. Otros, ropa desgarrada y cubierta de polvo. Parecían almas atrapadas en un limbo eterno. Entonces, vi algo aún peor. Entre la multitud, al fondo, estaba él. El pasajero. Ya no tenía su aspecto humano. Su rostro estaba distorsionado, su boca se extendía demasiado, con una sonrisa antinatural.
Dio un paso adelante y levantó la mano, señalándome. Carlos, susurró, pero su voz salió desde dentro de mi cabeza. Pisé el acelerador. Tenía que salir de ahí. Las ruedas rechinaron mientras el taxi avanzaba. Pero las figuras no se apartaron. Atravesé la multitud, pero en lugar de golpear cuerpos, se desvanecían en sombras al contacto. Los gritos resonaban en mi mente. Era como si intentaran arrastrarme con ellos. «Déjenme en paz», grité con desesperación. La carretera parecía interminable. No importaba cuánto acelerara, nunca llegaba a ningún lado. Mi visión comenzó a fallar. Todo se volvía borroso. Entonces, la radio habló por última vez. «Bienvenido, ahora eres parte del viaje». Sentí un fuerte impacto. El taxi se volcó. Mi cabeza golpeó el volante y todo se volvió negro. Guión bajo, 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 Cuando desperté, estaba en la misma carretera. Pero el taxi estaba intacto. Miré el reloj. Seguían siendo las 12:33 de la mañana. Mi cuerpo temblaba. Revisé el retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. Fue un sueño, susurré, tratando de calmarme. Giré la llave y el taxi encendió. Todo parecía normal. Respiré hondo y me dispuse a irme. Pero entonces, sentí un peso en el bolsillo de mi chaqueta. Metí la mano y saqué un boleto de viaje antiguo, arrugado y con manchas de humedad. La fecha impresa era de hace 50 años. Mis manos temblaron. Lo dejé caer al suelo y miré hacia adelante. A lo lejos, en la oscuridad, una silueta se acercaba caminando lentamente. Era él. Su sombra se alargaba con cada paso, deformándose como si la luz de los faros no la afectara. Mi respiración se cortó. Quise encender el auto y escapar, pero mis manos no respondían. La figura se detuvo frente al taxi y alzó la mano lentamente, como si me estuviera dando una orden silenciosa. Mis ojos se clavaron en el boleto que yacía en el suelo del auto. Era idéntico a los que yo solía entregar en mi primer trabajo como cobrador de transporte. «Esto no es real», susurré, tratando de convencerme. Pero cuando levanté la vista, ya no estaba dentro del taxi. Ahora yo estaba en la carretera, esperando un viaje que jamás terminaría. No sentía mi cuerpo. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La carretera frente a mí se extendía hacia la nada. Oscura, infinita, vacía. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al asfalto. Era como si la carretera misma me sujetara. A mi lado, el pasajero me observaba con esa sonrisa distorsionada. «El viaje nunca termina, Carlos», susurró. Mi respiración se volvió entrecortada. Quise correr, pero no había a dónde ir. El taxi, mi taxi, se encendió solo. Los faros iluminaron la carretera y la radio empezó a sonar de nuevo. Un nuevo pasajero ha abordado. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si estuviera congelado en el tiempo. El pasajero se giró lentamente hacia el auto y abrió la puerta trasera. Esperaba a alguien más. En el horizonte, se veía una figura acercándose. Otro taxista. Quise advertirle. Quise gritarle que corriera. Pero mi voz se perdió en la noche. El taxi arrancó y desapareció en la oscuridad. El viento susurraba mi nombre. Miré mis manos. No eran las mías. Toqué mi rostro y sentí una piel fría, ajena. El reflejo en el asfalto me devolvió la sonrisa distorsionada del pasajero. Ahora yo era él. Esperando. Me llamo Andrés Salazar, tengo 45 años y soy taxista en Caracas, Venezuela.
He trabajado en esto por más de 20 años y he visto de todo. Gente ebria, pasajeros agresivos, ladrones, pero lo que viví aquella noche es algo que jamás podré olvidar. Eran casi las 11:45 de la noche cuando decidí hacer mi último viaje del día. La ciudad estaba tranquila, con pocas luces encendidas y apenas unos carros en la carretera. Sonó una notificación en la aplicación. Era un viaje corto, a solo 10 minutos de distancia. La pasajera se llamaba Valeria. Su punto de recogida estaba cerca de una plaza vieja en las afueras de la ciudad. Cuando llegué al sitio, vi a una joven de pie bajo la tenue luz de un farol. Llevaba un vestido blanco y el cabello le cubría el rostro. Bajé un poco la ventana. «Buenas noches, Valeria», pregunté. La chica sintió en silencio y abrió la puerta trasera. Subió sin decir una palabra. «¿A qué dirección te llevo?», intenté romper el incómodo silencio. «A casa», respondió con un susurro helado. No supe por qué, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por el retrovisor, tratando de ver su rostro, pero seguía inclinando la cabeza, ocultando su cara bajo el cabello. «¿Está todo bien?», pregunté, sintiendo una extraña inquietud. No contestó. Solo giró lentamente la cabeza hacia la ventana y se quedó viendo la calle oscura. En ese momento, sentí que algo en este viaje no estaba bien. Encendí el taxímetro y puse la dirección en el GPS. El camino no era complicado, pero algo me decía que este viaje no sería como los demás. Manejé en silencio, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que se apoderaba del ambiente. Cada vez que miraba el retrovisor, Valeria seguía con la cabeza baja, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. «¿Vives lejos de aquí?», pregunté, intentando romper la tensión. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó apagada, distante. «No, está cerca». La forma en que lo dijo me heló la sangre. Como si no estuviera segura de su respuesta. Seguí manejando, intentando concentrarme en la carretera. Pero entonces, noté algo extraño. El taxímetro había dejado de contar. Fruncí el ceño y golpeé suavemente la pantalla. Nada. Estaba congelada en el mismo precio con el que había iniciado el viaje. «Debe ser un fallo del sistema», murmuré para mí mismo. Pero entonces, mi celular vibró en el soporte. Era una notificación de la aplicación. «Destino actualizado». Miré la pantalla confundido. No había tocado nada. Valeria seguía en silencio, sin moverse. Y sin mirarme. Respiré hondo y revisé la nueva dirección. Mi piel se erizó. La dirección había cambiado, y ahora marcaba un destino completamente diferente. Pero eso no era lo más aterrador. El nuevo destino era un cementerio. Mi estómago se revolvió. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Algo no estaba bien. «¿Valeria?», pregunté con cautela. «¿Estás segura de que esta es tu casa?». Por primera vez desde que subió al taxi, se movió. Giró lentamente la cabeza hacia mí. El cabello cayó a un lado, dejando ver parte de su rostro pálido. Y entonces, sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Era demasiado amplia, antinatural, como si su piel estuviera estirándose más allá de lo posible. Mi garganta se cerró. Mis manos sudaban en el volante. Y, de pronto, Valeria habló nuevamente. «Ya casi llegamos». Su voz sonó diferente esta vez. Más profunda. Más vacía. El aire dentro del taxi se volvió denso. El olor a tierra húmeda llenó el auto. Mi celular vibró otra vez. Era otro mensaje de la aplicación. Tiempo estimado de llegada, 0. 0 minutos. Mi pecho se oprimió. Pisaba el acelerador, pero el auto no avanzaba. Y cuando miré por el retrovisor otra vez, Valeria ya no estaba.
Pero en el asiento trasero, el cinturón de seguridad se abrochó solo. Mi cuerpo entero se paralizó. Valeria había desaparecido del asiento trasero. Pero el cinturón de seguridad seguía abrochado, como si alguien aún estuviera sentado ahí. El aire dentro del taxi se sentía más frío. El olor a tierra mojada se intensificó. Mis manos temblaban sobre el volante. Intenté abrir la puerta para salir del auto, pero no se movió. Estaba atrapado. No te preocupes. Ya estamos aquí. La voz de Valeria resonó dentro del auto. Pero ella no estaba ahí. Mi celular vibró una vez más. Otro mensaje en la aplicación. Pago en efectivo. Entregar en puerta. Tragué saliva. Mi mente me decía que arrancara el auto y me fuera. Pero mis manos no respondían. Casi sin darme cuenta, mi pie se movió y apagué el motor. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí lentamente la puerta del taxi y bajé. La calle estaba desierta. Frente a mí, una casa vieja y descuidada se alzaba en medio de la oscuridad. Las ventanas estaban rotas, las paredes llenas de grietas. Pero lo peor, la puerta estaba entreabierta. Di un paso hacia adelante, sintiendo el suelo húmedo bajo mis zapatos. Cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera. Pero entonces, la puerta se abrió por completo con un chirrido lento y escalofriante. Y ahí estaba ella. Una anciana de cabello blanco y ojos hundidos, parada en el umbral de la puerta. Me miró fijamente, sin expresión alguna. Disculpe, traje a su hija. Valeria. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Y entonces, su rostro se llenó de horror. ¿Valeria? Susurró con la voz temblorosa. Mi hija murió hace 20 años. Mi piel se heló. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. No podía ser. No podía ser cierto. Di un paso hacia atrás, sintiendo que mi cuerpo se debilitaba. La anciana comenzó a llorar en silencio. Y con la voz rota, dijo algo que me hizo sentir un terror indescriptible. Cada noche, intenta volver a casa. Mi estómago se revolvió. Giré la cabeza hacia el taxi y mi corazón se detuvo. El asiento trasero ya no estaba vacío. A través del vidrio empañado, pude ver una silueta. Valeria estaba sentada ahí, mirándome. Pero había algo diferente. Su rostro estaba descompuesto, con piel grisácea y labios oscuros. Y cuando sonrió, su boca se abrió más de lo humanamente posible. El auto encendió las luces por sí solo. Y mi celular vibró por última vez. El viaje aún no ha terminado. Mi respiración se volvió errática. Valeria estaba en el asiento trasero otra vez. Pero ya no era la misma. Su piel tenía un tono cenizo, sus ojos eran dos sombras vacías, y su sonrisa era demasiado grande. El motor del taxi se encendió solo. Las luces delanteras iluminaron la calle vacía. El auto estaba listo para partir. Pero yo no. Di un paso atrás, con el corazón golpeándome el pecho. Mi mente gritaba que corriera. Hijo, susurró la anciana, con la voz quebrada. No mires atrás. No entendía a qué se refería, hasta que lo sentí. Un aliento frío en mi nuca. Mi piel se erizó. Algo estaba justo detrás de mí. Pero antes de que pudiera girarme, unas manos heladas se posaron sobre mis hombros. Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si algo invisible me estuviera envolviendo. Ya es hora, susurró la voz distorsionada de Valeria. El taxi tocó la bocina solo. La anciana sollozó. Cerró los ojos y murmuró una oración. Y entonces, me empujaron. Algo me arrojó hacia el taxi con una fuerza inhumana. Caí sobre el asiento del conductor. La puerta se cerró de golpe. No. Déjenme salir. Grité, forcejeando con la manija. Pero no se movía.
Mi celular vibró. Un nuevo mensaje en la aplicación. Destino final confirmado. El taxi aceleró solo. Mis pies no tocaban los pedales. Mis manos no estaban en el volante. Pero el auto avanzaba, directo hacia la oscuridad. Miré por el espejo retrovisor, y ahí estaba Valeria. Sus labios se movieron lentamente, pronunciando algo sin sonido. Hasta que, finalmente, su voz resonó en todo el auto. Bienvenido al viaje sin fin. El parabrisas se llenó de sombras. Y la carretera desapareció. Las luces del auto parpadearon. Ya no estaba en la ciudad. Miré por la ventana. Solo había neblina. Una neblina espesa que cubría todo. ¿Dónde estamos?, murmuré, con la voz temblorosa. Valeria se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a tierra húmeda y podrida. Vamos a casa. De repente, vi luces a lo lejos. Un cartel de carretera apareció de la nada. Tenía escrito un solo nombre, el mío. El auto siguió avanzando, perdiéndose en la niebla. Y supe que jamás volvería. La carretera había desaparecido. Solo quedaba la neblina y aquella sensación de vacío en el pecho. Miré por la ventana, esperando ver algún punto de referencia, pero no había nada. Solo oscuridad. El taxi seguía avanzando. Por favor, susurré. Déjenme ir. Valeria soltó una risita baja, una risa hueca que me heló los huesos. Aún no llegamos, dijo, sin mover los labios. Mi celular vibró de nuevo. Un último mensaje en la aplicación. Tiempo estimado de llegada, nunca. El auto se sacudió violentamente. Las luces delanteras comenzaron a parpadear, y entonces, vi algo en la niebla. Eran sombras. Figuras borrosas paradas a los lados del camino. Decenas de ellas. Y todas me miraban. Ellos también fueron pasajeros, susurró Valeria. Mi garganta se cerró. Quise gritar, pero no pude. El taxi se detuvo. Por primera vez desde que comenzó este infierno, tuve el control de mis piernas. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo. Pero no había suelo. No caí al asfalto. No caí en ninguna parte. Caí en la nada. El vacío me envolvió, la oscuridad me tragó. Y antes de desaparecer por completo, escuché la voz de Valeria por última vez. Nos vemos en el siguiente viaje. Y luego, desperté. Estaba en mi taxi. El motor apagado. Frente a la misma plaza donde recogí a Valeria. Miré el reloj. 11:45 de la noche. El mismo minuto en que había comenzado todo. El celular vibró. Nuevo pasajero esperando. Nombre, Valeria. Mi sangre se congeló. Miré a mi alrededor. La ciudad seguía igual, pero algo se sentía distinto. Los semáforos no parpadeaban. No había un solo ruido. Y en el espejo retrovisor, vi su sonrisa una vez más. ¿Vamos a casa?, susurró una voz en mi oído. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mis manos se movieron solas. Tomaron el volante. El motor rugió. El taxi comenzó a moverse otra vez. El viaje nunca terminó.